¡Atención! Que va a empezar el Gran Premio de China. Ni hao. Pero bueno, mira, si todavía está el McLaren de Hamilton del 2007 enganchado en la puzolana. ¡Qué buen recuerdo! Se ha enganchado en la puzolana. Pero no pasa nada, mira como todos los pilotos van corriendo a por el McLaren para intentar sacarlo de la puzolana. La pole se la llevará el piloto que consiga sacar ese coche de la puzolana. Esto es como la espada y el rey Arturo, que si la sacaba de la piedra pues se hacía rey. Pues lo mismo pero versión Fórmula 1. Y mira, pobrecito Hamilton, que se está emocionando al ver cómo todos los pilotos le ayudan a sacar su coche de ahí, porque para él fue un momento muy duro. Es que estaba llorando porque todos los pilotos han abandonado su coche en la puzolana para hacer una barbacoa en mitad del circuito. Menuda hoguera que han hecho. Bueno, todos los pilotos no se han ido. Mirad como Norris sigue intentando sacar el coche de la grava. A ver si lo consigue. ¡Uy! Ojo, cuidado, porque empieza a llover en mitad del circuito. ¡Yala! Mira, se acabó la barbacoa. Como se ha apagado el fuego, pues ninguno de los pilotos que estaba ahí consigue la pole. Y mira, gracias a la lluvia, Norris ha conseguido sacar el coche de Hamilton de la puzolana. Así que Norris mañana saldrá desde la pole. Por lo que la mini rueda de la pole para Norris y el mini pedal de freno por, no sé, por comer poco en la barbacoa para Logan Sargent. Pero bueno, que hoy es el día de la carrera. Bueno, de la carrera a sprint. Por lo que vemos que ya es la hora y todos los pilotos se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla. Por lo que levanta la palanca, que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera a sprint. ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! ¡Madre mía! Norris cómo defiende su primera posición para ganar esta carrera. ¡Cuidado! Que se sale y da media vuelta. ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo este muchacho? ¿Pero que se ha perdido o qué pasa? Yo no entiendo nada, pero ¿a dónde va? ¡Ah! Que se vaya directamente a la cuarta posición para la carrera de mañana, porque el sprint tan importante no es. Y mientras vemos como Magic y Carlos están compitiendo para ganar esta carrera, porque cuidado, que Carlos le ha dado al pobre Magic y ha salido girando para atrás. Pero bueno, que no pasa nada, porque la carrera sprint no vale, así que Magic se va directamente a la tercera posición de la parrilla para la carrera de mañana. Eso sí, Carlos sigue corriendo mucho y cuidado, que se sale, que... no, yo pensaba que se salía, pero lo que está haciendo es irse a su posición de la parrilla para la carrera de mañana. ¡Ole tú, Carlos! Y bueno, el resto de pilotos sigue compitiendo, pero oye, que la carrera es mañana, que el sprint no vale. Venga, todos para atrás, para la parrilla, para poneros en vuestra posición, porque la sprint de hoy no vale. Así que venga, cada uno en su posición correspondiente. Y ahora sí que sí, hoy es el día de la carrera. Vemos que ya es la hora y todos los pilotos se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla. Por lo que vuelve a levantar la palanca, que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera de verdad. ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! ¡Madre mía! Y claro que puedes. Menuda adelantada que le está haciendo Magic Alonso a Norris. Le ha pillado el berrufo y todo para adelante. Y atención, ojo, cuidado. Plan A para la
Leclerc. No sé qué significa, pero bueno, plan A. ¡Wow! Menuda carrera buena que está haciendo Bottas, seguro. Uy, que suena, que suena. ¡Hala! Que se le ha roto el motor y se ha parado en mitad de la pista. Pobrecito. Es que Guan Yu Zhou le regaló a Bottas un motor que ha comprado directamente de AliExpress. Y bueno, se ve que la calidad, pues muy buena no es. Pero bueno, que si están los Marshalls haciendo TikToks con el coche de Bottas en mitad de la pista, en vez de recogerlo están jugando con él. ¿Pero esto qué es? Por lo que tiene que salir el coche más bonito del mundo, el coche de seguridad. ¡Qué cosa más preciosa! De verdad, estoy enamorado de ese coche. Así que Gasly es listo y aprovecha para entrar a boxes a hacer su parada. Pero uy, si ha parado su chatarreta encima de los mecánicos. Vaya desgracia de parada, malísima, de las peores. Y wow, ¿qué es eso? Menuda mejora chula que los de Aston Martin le han puesto a Stroll, una grúa en el alerón. ¿Pero para qué? Que es para levantar el coche de Ricciardo en mitad del periodo de safety car. Pero ¿para qué? O sea, sigo sin entender realmente la utilidad de esta grúa. No lo entiendo. Vale. Es que el jefazo de Aston Martin, el padre de Stroll, le está haciendo fotos al fondo plano del toro roso de Ricciardo. Muy bien. En fin, el periodo de safety car ya se acaba. Y mira, Magnussen se había dormido, así que Magnussen, despierta. Uy, no le tendría que haber despertado así, pobrecito. Se ha asustado y se ha llevado por delante al Alfa Tauri de Tsunoda. Y ojo, cuidado, plan B para Leclerc. Por cierto, en la pista han puesto una zona por donde si pasas te llevas 10 segundos de penalización. Así que Stroll y Magnussen están compitiendo entre ellos a ver quién de los dos se lleva esa penalización extra. Y ojo, cuidado, plan C para Leclerc. ¡Madre mía! ¡Qué grande eres, Magic! Mirad cómo le pilla el perrufo al resto de pilotos y les pasa por encima porque se ha puesto unas zapatillas nuevas. ¡Venga, corre! Seguro que ganas, ¡corre! Y ojo, cuidado, plan D para Leclerc. En fin, esto ya se acaba y como de costumbre gana la carrera el trampuchero de Verstappen, seguido de Norris y Checo Pérez. Pero bueno, qué poquísima vergüenza que tiene Verstappen, que se está riendo del accidente entre Stroll y Ricciardo. Eso no se vale, eres un fartusco. Por lo que Verstappen directamente a la cárcel, como debe ser, somalaje. Vemos que el podio queda así: segunda posición para Norris y tercera posición para Checo, y primera para nadie porque Verstappen está en la cárcel. Y ojo, cuidado que ya van por el plan M para Leclerc. Y mientras Magic Alonso sigue corriendo para... ¡Cuidado! Que se sale a la puzolana y... ¿Qué es eso? Magic Alonso ha encontrado algo. ¿Eso qué es? No puede ser. Un dragón dorado chino, una pieza única en la cultura asiática que le da todo el poder y riquezas a Magic Alonso. Por lo que vemos en el podio inverso a los tres últimos tocándole el himno a Magic Alonso por haber encontrado esa pieza única en el mundo, por lo que sube a la primera posición del podio. ¡Qué grande eres, Magic! Estoy seguro de que ganarás este mundial. Y antes de acabar, lancemos el mega ruletón y toca... podio inventado para Guan Yu Zhou. Así que el piloto chino también se sube al podio con el resto de ganadores. ¡Qué grandes sois todos! Seguro que ganáis este mundial. Sobre todo tú, Magic Alonso. Y bueno, antes de acabar, quería deciros que muchísimas gracias por el apoyo que estoy teniendo en estos vídeos, porque para mí son muy difíciles de hacer. Sobre todo, muchísimas gracias a mis Patreons, porque sin vosotros esto no sería posible. También os agradecería si os suscribís y me dais like. Además, si entráis a really3d.net podéis apoyarme poniendo vuestra foto en la grada o comprando una camiseta tan chula como esta. Y bueno, si queréis seguir apoyándome, pues tengo PayPal e incluso Bitcoin, aunque nadie me va a dar Bitcoin, pero bueno, yo dejo aquí el QR por si alguien se anima.
De verdad, muchísimas gracias. Y ojo, cuidado, plan Z para Leclerc.